El átomo es la unidad estructural de la materia. Según la física cuántica o según la física clásica, el átomo está formado por dos zonas específicas o dos regiones determinadas. La región número 1 es el núcleo del átomo, en el cual podemos encontrar tanto a los protones como a los neutrones. Y número 2, la zona de la corteza, que es donde se mueven aleatoriamente los electrones. Los electrones dan lugar a la corteza del átomo. Esas son las dos zonas básicas de la estructura del átomo, núcleo y corteza. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de configuración electrónica. La configuración electrónica tiene que ver con la corteza del átomo. ¿Por qué? La configuración electrónica tiene que ver con el ordenamiento, de cómo están ordenados los electrones en la corteza del átomo. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la forma o la manera de cómo están ordenados los electrones en niveles y subniveles en la corteza del átomo. Para determinar la configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica o de cualquier elemento de la naturaleza, debemos de seguir las siguientes pautas. Pauta número 1, la simbología del elemento. La simbología del elemento yo la voy a representar de la siguiente manera: X, Z y A. ¿Quién es X? X es el símbolo del elemento. ¿Quién es Z? Z es el número atómico del elemento. ¿Y quién es A? A es la masa del átomo. Vamos a recapitular. X. Si me pidiesen la configuración electrónica del cloro, X, que representa el símbolo del elemento, sería Cl. Si me pidiesen la configuración electrónica del oxígeno, X es el símbolo del elemento, por lo tanto sería la O, que es el símbolo del oxígeno. Seguimos. Z. Z es el número atómico. El número atómico está en la tabla periódica. Representa el número de protones en el núcleo del átomo, pero también representa el número de electrones en la corteza del átomo. Entonces, si me pidiesen la configuración electrónica del hidrógeno, Z es el número atómico, por lo tanto es 1. Si me pidiesen la configuración electrónica del nitrógeno, el número atómico, o sea, Z, para el nitrógeno es 7. Y así sucesivamente. A es la suma de protones y neutrones de cada elemento o de cada átomo. Pauta número 2, orbitales. Según la química cuántica, los orbitales los vamos a representar de 4 formas diferentes: S, P, D y F. Cada uno de ellos tiene formas determinadas, que en futuras clases vamos a desarrollar esas formas. El orbital S tiene la capacidad de soportar 2 electrones y se representa con un cuadrito. El orbital P principal tiene la capacidad de soportar 6 electrones y se representa con 3 cuadritos. El orbital D difuso tiene la capacidad de soportar 10 electrones y se representa con 5 cuadritos. Y el orbital F fundamental tiene la capacidad de soportar 14 electrones y se representa con 7 cuadritos. En cada cuadrito existe la posibilidad de albergar 2 electrones, uno con un spin positivo y el otro con un spin negativo. ¿Qué es eso de spin? Es la forma de cómo el electrón se mueve. Puede moverse como usted se lo puede imaginar. Número 1, yo me lo imagino moviéndose el electrón a favor de la rotación de la Tierra. Número 2, en contra de la rotación de la Tierra. O sea, esos son los movimientos que puede tener el electrón. Uno se puede mover hacia arriba y otro se puede mover hacia abajo. Esos son los posibles movimientos. O uno se puede mover hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero jamás 2 electrones que estén en un solo orbital se van a mover de la misma forma. Se van a mover de formas diferentes. ¿Ok? Esa es una regla que más adelante la vamos a especificar más. Número 4. Regla de diagonales. La regla de las diagonales es nada más y nada menos que este esquema o este bosquejo que yo les he elaborado en papel construcción y lo he pegado en la pared. Este esquema es la regla de las diagonales.
Este esquema nos va a ayudar a desarrollar la configuración electrónica de cualquier elemento de la naturaleza. Solo es seguir el orden de las flechas. Donde inician y donde terminan. Donde inician y donde terminan. Donde inician y donde terminan. Donde inicio y donde termino. Donde inicio y donde termino. Esa es la regla de las diagonales. Esa regla de las diagonales me va a permitir a mí y le va a permitir a usted desarrollar la configuración electrónica de cualquier elemento. Número 5. La estructura de niveles. La estructura de niveles es esta que estoy señalándoles en este momento. La estructura de niveles consta de la representación del núcleo en el centro de la estructura, órbitas o circunferencias que representan niveles. Una órbita, dos órbitas. Significa que este dibujo que he representado en la pared tiene dos niveles de energía de ese elemento, porque tiene dos circunferencias. ¿De quién dependerá el número de circunferencias? De la configuración electrónica. Si la configuración electrónica tiene un nivel máximo de 4, la estructura de niveles va a tener 4 órbitas o 4 circunferencias. Recapitulando, la configuración electrónica requiere de la elaboración o la implementación de cada una de estas pautas. Más adelante vamos a desarrollar un ejercicio. Simbología, determinar los orbitales, determinar o conocer el spin, regla de las diagonales y la estructura de niveles. Son las pautas que vamos a seguir para desarrollar la configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica o de cualquier elemento de la naturaleza. Ejemplo número 1. Por ejemplo, si me pidiesen la configuración electrónica del cloro Cl. El cloro tiene como número atómico, o sea, Z, 17. ¿Qué significa ese 17? Significa 17 electrones. Esta configuración electrónica tendrá como máximo 17 electrones. Y me voy a auxiliar de la regla de las diagonales. Ok, continuamos. 17 electrones. Inicio con la regla de las diagonales. ¿Por dónde inicio? Mire. 1s2. Lo pongo. 1s2. ¿Qué significa el 1? Nivel de energía. ¿Qué significa S? Orbital o subnivel de energía. ¿Y qué significa 2? El número de electrones que llevo. ¿Cuántos llevo? 2. ¿Cuántos son? 17. Continúo. Después de terminar con el 1s2, ¿continúa quién? Mire, mire. 2s2. Pongo 2s2. Segundo nivel, orbital S, 2 electrones. ¿Cuántos llevo en total? 2 aquí y 2 acá, 4. Mi misión es llegar a 17. Continúo. Terminé aquí en 2s2. Continúo con quién? Mire, 2p6. Pongo 2p6. Llevo 10 electrones y mi misión es llegar a ¿cuántos? A 17 electrones. Después del 2p6 continuamos con el 3s2. 3s2. Me detengo un poco y visualizo. Voy por el tercer nivel, orbital S, este número de electrones. Vamos a ver, ¿cuántos electrones llevamos? 2, 4, 10, 12. Mi misión es llegar a 17, porque es el número de electrones que tiene el cloro. Y estoy en 12. Me hacen falta 5. Pero me he quedado en 3s2. Terminé y voy de nuevo al inicio. ¿Quién sigue? 3p6. Y coloco el 3p6. 3p6. Pero si dejo ese 6 ahí, ya no sería el cloro. Contemos. 4, 10, 12 y 6, 18. Por ende, no
Mi misión no era llegar a 18, la misión era llegar a 17. Por lo tanto, ese 6 no está correcto ahí. Borro 6 y pongo lo que me hace falta para llegar a 17. ¿Cuántos electrones me hacen falta para llegar a 17? 5. Por lo tanto, no pongo 6, pongo 5. Y ese es la configuración electrónica del cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Es la forma en cómo están ordenados los electrones alrededor del núcleo del átomo. Voy a sacar cualquier fragmento de ahí. Voy a sacar el fragmento 2p6. Y cualquier fragmento hubiese podido sacar, no hay ningún problema. Es la misma idea, es la misma metodología. El 2 indica el nivel de energía. La P indica el orbital o subnivel de energía. Y el 6 indica los electrones que hay ahí. Voy a sacar otro fragmento. 3s2. 3 indica el nivel de energía. S indica el orbital o subnivel de energía. Y 2 indica el número de electrones que hay en ese fragmento. Voy a sacar el otro. 3p5. 3 significa nivel de energía, P significa orbital o subnivel de energía y 5 significa número de electrones que hay en ese fragmento. Entonces, la configuración electrónica del cloro está representada en el pizarrón. De esa forma, desarrollamos cualquier configuración electrónica. Por ejemplo, ejemplo número 2, el oxígeno. Símbolo O. Número atómico del oxígeno, 8. Configuración electrónica del oxígeno. Sigo el orden. 1s, 2. 2s, 2. Me detengo. Voy por el segundo nivel y llevo 4 electrones. ¿Cuántos quiero yo? 8. Continúo. 3p6. Perdón, 2p6. Si pongo 2p6, tendría 10 electrones. Y yo lo que quiero es tener, ¿cuántos? 8. Por lo tanto, este 6 no lo tengo que poner. Y el que tengo que poner es 2p4. Y esa es la configuración electrónica del oxígeno. Nuevamente, recapitulando, si tuviese otro fragmento de la siguiente forma, miren, si tuviese este fragmento, 4 fuera el nivel de energía, P fuera el subnivel o el orbital, y 6 sería el número de electrones que hay en ese fragmento. Esto es importante de identificar, porque nos va a ayudar a determinar la estructura de niveles de cualquier elemento de la tabla periódica. Hasta este momento, eso sería la configuración electrónica. Continuamos. El elemento que tenga 5, vamos a suponer que no lo sé, X, y que tiene 5 electrones, o que tiene Z número 5. ¿Cuál fuera su configuración electrónica? Fuese 1s2. De 5 llevo 2 electrones. Luego, ¿quién sigue? 2s2. De 5 llevo 4 electrones. ¿Quién sigue? 2p6. Solo pongo 2p1. Y ahí está. Esta sería la configuración electrónica de un elemento que tiene como número atómico 5. Y su estructura de niveles sería la que tengo representada aquí en el esquema. ¿Por qué? ¿Cuántos niveles tiene este elemento? 2. Porque su... No, pucha, nada hice.